bendiga, amados hermanos. Este es el hermano Néstor Ortiz quien les habla para darles la clase del domingo que viene, que entramos aquí en otra de las doctrinas básicas. Salimos un poquito del tema escatológico que llevamos varios domingos estudiando, ¿verdad? El tratamiento de la gran tribulación la semana pasada. Y hoy vamos a hablarnos de quizás un aspecto bien importante de nuestra relación con el Señor. La más importante y más básica de todo es llamados a ser santos. Recuerden que el objetivo nuestro es tener una vida santa para nosotros poder ser partícipes del beneficio no solamente de la salvación, sino de una vida eterna en Cristo. Y la clase 24 se titula Llamados a ser santos y vamos a estudiar, ¿verdad?, el concepto de la perspectiva bíblica de la santidad y el proceso de santificación, ¿verdad? ¿Quiénes son los que estamos llamados a vivir una vida santa? La afirmación fundamental de la clase de hoy es: cuando se sirve a Dios, la vida de los seres que le sirven tiene que ser una vida santa. Y vamos a especificar, ¿verdad? Lo importante de tener este concepto acá, el verso para meditar, y de hecho vamos a estar versando en el día de hoy en la carta que escribe el apóstol Pablo en primera, perdón, el apóstol Pedro, en primera de Pedro 1 del 13 al 21, y vamos a ver que allí hay una gran enseñanza, ¿verdad?, que vamos a estar teniendo sobre esa carta. Y dice: sino que como aquel que os llamo es santo, sed también vosotros santos en toda manera de vivir. Dice 1 Pedro 1:15, y es una carta muy importante que él escribió y dio instrucciones para una iglesia que estaba en una necesidad muy particular. Así que de inmediato quiero entrar en la introducción. Voy después, quizás más tarde, le leo según voy cubriendo los temas de la clase, los versículos que vamos a estar trabajando. Pero lo importante es que vamos a entender lo que es una vida santa, ¿verdad? La santidad mucha gente interpreta de diferentes maneras. Hay que lo interpreta en la manera de vestirnos, en la manera de hablar, ¿verdad? Pero la santidad tiene varios componentes. Tiene un componente relacionado a nuestra relación con Dios, ¿verdad? Tiene un componente relacionado a nuestra relación con otros, que es la moral, y tiene un componente importantísimo, es nuestra relación personal. Y vamos a hablar de todos esos aspectos de la santidad, ¿verdad? Y se espera que estos pasajes que vamos a estar teniendo nos permita entender mejor este concepto y podamos, ¿verdad?, hacernos tener una vida santa delante del Señor. Pues vamos de inmediato, ¿verdad?, a entender ese concepto que se habla en Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículo 13. Está en nuestra lectura en clase. Nuestra lectura está del 13 al 21. El primero dice, el 13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Lo tienen ahí en el slide. Sed sobrios, ¿verdad? Dice: sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá eh, eh, cuando Jesucristo sea manifestado. Si ustedes se fijan, es bien importante que entendamos, ¿verdad?, que entendamos ese efecto que se nos pide allí, ¿verdad? Y es importante en el 14, como ven: como hijos obedientes, no os conforméis de los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Vamos a ver que hay una serie de conceptos que nos van dando, los quiero dar poco a poco para que podamos retenerlos en el proceso de la enseñanza. Aquí en el slide puse acá, nos pusieron, porque esta es la clase que nos enviaron ya hecha del concilio, porque me parece que es muy bien hecha. Dice: según el escritor de esta lección, argumenta que la santidad es un tema de mucha relevancia en la iglesia cristiana. La Biblia plantea la santidad como el conducirse en la vida ante Dios y los hombres. Yo le decía que tenía tres aspectos, ¿no? Cómo yo conduzco ante Dios, cómo me conduzco, perdón, ante los demás, que es la moral, y cómo me conduzco yo personalmente, ¿verdad? Nadie puede ser santo si no es salvo primero. El que es llamado a ser santo es aquel que ya ha sido salvo, porque los salvos son los que somos llamados a ser santos. Y la santidad aplica a todos los creyentes en Cristo, a su iglesia. O sea, todo aquel que ya ha aceptado a Jesucristo es el que debe ser santo, ¿verdad? Así que lo importante es que la santidad es un concepto bien amplio. En muchos casos se obvia el sentido más puro, que es la conducta cristiana. Hay gente que piensa que usted es santo porque tiene el pelo largo, o lo tiene corto, o se pone una falda de este largo, o usa tal cosa o la otra, ¿verdad?
Y hay gente que cree que ser santo es seguir una lista de cosas o dejar de hacer alguna lista de cosas. Eso no es un concepto de santidad completo. Hay componentes de nuestra vestimenta que declaran santidad, hay componentes de nuestro lenguaje que declaran santidad, pero eso no lo es todo, es un todo. Cómo te comportas ante Dios, cómo te comportas ante ti mismo y ante los demás. Y ese todo es el que queremos examinar, ¿verdad? Como eso, como dice aquí, como en 1 Pedro 1:14, que es el segundo versículo de ley, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. El 15 dice, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Nadie puede ser santo y conducirse en la vida de una manera desenfrenada o impía. Nadie puede ser santo y ser una maraca sin palo. ¿Tú me entiendes? Y tiene que ser santo en todos los aspectos de su vida. Y eso es bien importante. Seguimos aprendiendo esto. El que nos llamó a ser santo es santo, que es Dios. La santidad nuestra, el llamado a ser puros, viene de Él. Entonces, el llamado es a vivir una vida recta en toda la manera de comportarnos, ¿verdad? Ya se ve en Romanos 12 y Colosenses 3, se dice una visión de cómo se debe comportar el creyente, ¿verdad? Si usted va a esos versículos, que no tengo, ¿verdad?, el espacio ni el tiempo para hacerlo en este momento, se da cuenta de la importancia de que llevamos una vida santa en esa forma, ¿verdad? Eh, Pedro hasta inclusive cita el libro de Levíticos, ¿verdad? Cuando habla, el libro de Levíticos, el objetivo del libro de Levíticos es la santidad. Y dice que él, dice, Pedro postula indirectamente que la santidad no es un asunto pasado de moda, que no es una cosa que no es de la época de antes, sino que es algo atribuible al Nuevo Testamento y al Viejo Testamento. Mucha gente piensa que eso es la santidad de la época de antes nada más. Eh, y Dios es santo en su palabra y es santo a través de toda la Biblia. Así que nosotros somos llamados a que seamos santos, tanto como lo ha exigido en el Viejo Testamento. El modelo a seguir es Cristo. Nosotros, sin duda alguna, el modelo que vamos a seguir es Cristo. Y desde el Sermón del Monte ya se nos dieron muchos consejos e indicaciones de la forma correcta de vivir, ¿verdad? Porque la santidad, me gusta mucho este slide, impacta las tres áreas. Este es el que yo quiero que usted se grabe. Es cómo tú te comportas con referencia a Dios. Tú le adoras, tú te sometes a Él, lo aceptas como tu único y exclusivo Salvador. Sigues su palabra. La relación de Dios con, con la relación del hombre con Dios, que es la relación espiritual. Segundo, la moral. ¿Cómo yo soy con los demás? Yo le soy fiel a mi esposa. Yo soy una persona íntegra. No robo, no miento. Sigo las leyes de este país. Me mantengo, ¿verdad? Siempre siendo íntegro. Entonces también las cosas para la persona con uno mismo. Tengo vicios, me hago daño yo mismo, no tengo una conducta hacia mi persona y hacia los demás que refleje que soy una persona sobria. Ven, la santidad va mucho más allá de solamente cómo me veo, aunque cómo me veo puede impactar mucho de cómo yo soy. Así que ciertamente es importante que sigamos esas indicaciones y esas recomendaciones de qué es ser santo realmente. Pero recuerden, el modelo de santidad es Cristo. Desde la perspectiva bíblica es necesario que el creyente que llama a Dios Padre viva una vida de acuerdo como su Dios Padre, como lo es, ¿verdad? Y esto me gusta, quiero este concepto que dicen aquí en la clase, la diferencia entre una relación de religión, ¿verdad? Hay personas que llevan una relación de religión y otros que llevamos una relación filial. La relación filial es una relación que es de familia. Filial viene de filio, de que es parte de mi familia, parte de mi ser, parte de mi sangre. Yo soy parte de la familia de Cristo. Por su sangre Él me incluyó en su familia real. Somos hijos de un rey. Por ende, tenemos una relación filial, no es una relación religiosa. Hay gente que tiene una relación religiosa y esa relación religiosa, una es una cosa en la iglesia y otra cosa afuera. Eso es un religioso. Pero una relación filial es cuando tú llevas el comportamiento más profundo. De la perspectiva bíblica,
se llama a Dios Padre, a Dios Padre, viva de acuerdo como uno, como dice ahí, como uno que llama a Dios Padre, viva de acuerdo como su Padre quiere. Y es una relación filial, de vínculo familiar, que es más que religiosa. Si queremos comportarnos de la misma manera, eh, bien y en orden, siempre y en todo lugar, dentro y fuera de la iglesia. Y eso yo creo que es lo que hace que fue que esta relación, este deseo de comportarme bien, crezca. Recuerden que nuestra salvación fue comprada a precio de sangre, no fue pagada con oro ni plata. Jesucristo murió por nuestros pecados y fue por Él que hemos sido libres. Y gracias a su sacrificio tenemos la vida y vida en abundancia. Entonces es muy importante que todo creyente atesore fielmente ese sacrificio y esté dispuesto a vivir, a vivir la vida honrando el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y eso es lo que es importante. Esta figura demuestra, ¿verdad?, esa representación gráfica que se hizo en la película de Mel Gibson, ¿verdad? Y es, ¿verdad?, una película impactante por demás. Y saben ustedes que siempre tenemos que recordar que nuestro deseo de vivir de espalda al pecado y en santidad tiene que ser porque apreciamos y honramos ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Así que vamos entonces a ese proceso de santificación, ¿verdad? Y cómo el apóstol nos aconseja que a andar y estar en esta santidad. Lo primero que dice, y van a ver que tiene varios indicadores acá, dice que toda malicia, que es lo malo, lo depravado, lo que no agrada a Dios, eso lo tenemos que abandonar. Todo lo que es contrario a Dios, lo que es contrario, donde hay pecado, Dios no está, lo tenemos que echar a un lado, lo que no agrada a Dios. Todo engaño, la mentira, tiene que ser echada a un lado, porque no podemos permanecer, ¿verdad?, en esto. Todo tipo de engaños, porque hay que actuar con verdad en nuestra vida. La hipocresía, que es tener dos caras, la duplicidad de intenciones, ¿verdad? Ser una cosa aquí, otra cosa allá. ¿Verdad? Mucha gente tiene doble vida, ¿verdad? Uno tiene que ser lo que es en todo momento. En tu trabajo, sigues siendo un hijo de Dios. En la iglesia, sigues siendo un hijo de Dios. Cuando estás en la oficina del médico, sigues siendo un hijo de Dios. Cuando estás en la tienda, cuando estás en tu barrio, cuando estás en el juego de pelota, cuando estás en la cancha, cuando estás en el concierto de música, cuando estás corriendo, cuando estás en los maratones, donde quiera que te paras, sigues siendo un hijo de Dios. No puedes cambiar. Tenemos que dejar de ser, si lo fuésemos arrepentidos, dejar de ser hipócritas. Pretender ser algo que no somos, en realidad eso no es, ¿verdad? Hay que darle envidia, que es literalmente los celos malvados, ¿verdad? Cuando tú quieres ser como el otro, o aspiras a lo que el otro es, y todo el tiempo estás envidiándolo, esos celos. La quinta, todas las detracciones que son calumnia, la difamación, el bochinche, el lleve y trae, el estar metiendo cizaña, el estar hablando del prójimo, el estar criticando sin aportar. Todas esas cosas son las cosas que tenemos que apartarnos. Eso es vivir en santidad. Los 5 componentes. Y el apóstol Pablo nos los da en 1 de Pedro 1, 22 y 23. No, 24 y 23, perdón. Allí, en ese pasaje, nos deja saber estas situaciones, ¿verdad? Si desechamos o dejamos de actuar de esta manera, seremos realmente santos. Es lo importante. El milagro del nuevo nacimiento es el requisito para vivir una vida santa. Tú eres salvo. Una vez eres salvo, tienes que vivir una vida en santidad. Mira, el Señor te recoge cuando tú llegas a la iglesia como tú estés. No importa los pecados que tengas, no importa los vicios que tengas, no importa cómo te ves, no importa cómo te vistas, no importa cómo es, no importa, el Señor te recibe. Pero una vez que tú eres nacido de nuevo, tienes que ir a un proceso de tú querer tener una relación con Dios. Esa es la relación filial, donde tú vas alimentándote y entendiendo su palabra. Alimentándote quiere decir entendiendo su palabra. Tú sabes ustedes que en nuestra iglesia tenemos este procedimiento y esta clase se llama Fundamentos de la Fe. Lo que nosotros hacemos allí es que hacemos un estudio sistemático de la palabra. Eso no es un manual de instrucciones de cómo ser pentecostal. Eso no es lo que dice allí. Allí lo que se hace es ver qué es lo que el Señor nos dijo en su palabra, que tenía que ser la razón por la cual Él hizo este plan para que tú y yo fuéramos salvos. Y lo estudiamos sistemáticamente, toma de 6 a 9 meses. Ahora nuestros hermanos maestros que están, el grupo está a punto de culminar su curso, el que está allí.
¿verdad? Y hay varios hermanos que están desarrollando una relación con el Señor y han estado allí. Muchos de ustedes han participado en algunos de esos cursos que hemos dado. Pero lo que busca eso es que tú conscientemente entiendas qué se espera de ti. Para que tú, ya habiendo nacido de nuevo, ya eres salvo. Si el cielo cerrado, tú eres salvo. Pero el asunto es que tienes que empezar a andar de una manera diferente, porque ahora eres una persona que eres parte de la familia de Dios. Y tú no puedes que tú siendo parte de la familia de Dios tengas una vida como uno que no es parte de la familia de Dios. Entonces tienes que entender qué quiere decir eso. Y entonces ahí es donde empezamos a entender lo que la palabra nos dice. Tenemos que entender y modificar nuestra conducta para que tengamos una vida de altura, una vida santa. Así que una vez estamos en ese aspecto, que somos discipulados, seguimos creciendo en la fe y conociendo la palabra de Dios. Porque el Señor nos empieza a demostrar y a enseñar cómo Él puede impactar nuestra vida a través de la obediencia. Y tú empiezas a tener una relación con Dios más profunda. Por eso el creyente debe sustentar su razón en la vida con la palabra de Dios. Y no con los argumentos que se dicen por ahí. Yo debo vivir como Dios espera que yo viva. Y yo debo estar siempre pensando, Néstor, lo que voy a hacer es lo que el Señor quiere que sería bueno que hicieras. Y tenemos que buscar la manera de tener una vida que cumplir con lo que hemos aprendido, lo que hemos visto. Eso es algo, señores, que es muy, pero muy, muy con esta relación con el Señor. Por eso, más allá de yo ir y darle una lista de cosas que sí, de cosas que no, lo que resume todo esto es que tenemos que, como decía el apóstol, abandonar toda malicia. Una vez hemos sido salvos, Señor, te acepto como mi único y divino Salvador. Y Él entra en mi corazón. Yo quiero vivir una vida delante de ti que sea agradable a ti. Eso es vivir en santidad. Entonces tienes que discipularte, entender qué es lo que se espera de mí. Si yo robaba, no quiero robar más. Si yo mentía, no quiero mentir más. Si yo le pegaba a mi esposa, no quiero pegarle más. O si mi esposa me pegaba a mí, que ya no me pegue más. ¿Verdad? Esas cosas se dan. ¿Verdad? O si quizás eh, mentía para que me dieran más cupones, pues no lo debo hacer. Hay muchas cosas que la gente hace que realmente no son santidad. Y el Espíritu Santo en su infinita bondad nos las revela para que entendamos lo que es importante. Tenemos que alimentarnos con la palabra de Dios para poder ser creyentes santos, viviendo vidas santas. No hagas lo que yo te digo, haz lo que la Biblia te dice. Hazte el propósito de entender la palabra de Dios. Por eso si al oír esta clase tú no sabes no has tomado el curso de fundamentos de la fe, no importa cuántos años lleves en la iglesia, acércate a donde mí y vamos a facilitar para que lo puedas participar. Realmente es importante que entiendas qué espera Dios de ti. Es responsabilidad de cada creyente comportarse de una manera santa ante Dios y el prójimo. Pues somos en última instancia los representantes de Dios en la tierra. Eso es algo muy, muy aplicable. Dios demanda nuestra santidad y realmente el apóstol Pablo, eh, como lo hizo Pedro, enseñó en Romanos 12 sobre la unidad, que es la unidad del sentimiento de pretender ser mejores unos que otros. Vivir una vida santa no es un deseo idílico, sino un requisito de Dios para su pueblo. Tenemos que vivir en santidad. El Señor no va a permitir que nada al lado de Él nada que no sea santo esté al lado de Él. Así que tenemos que ser santos, mis hermanos, porque dice sed santos porque yo también soy santo. Así que espero que hayan disfrutado de esta clase y espero que haya sido de edificación para su alma. Dios los bendiga.